aquí tenemos a nada más y nada menos que a la ganadora, el primer lugar de la Master Cup de cosplay. ¿Cómo te sentís al respecto? Muy emocionada, la verdad que era algo que, o sea, no me esperaba, no quería como que centrarme solo en el premio y la verdad que estaba muy feliz, no me lo creía, o sea, sí en el momento que anunciaron al ganador yo estaba como que, soy yo. No puede ser, dice. Sí. ¿No te la podías creer? Sí, increíble. Mira, yo te voy a contar un chisme. Yo fui a ver la competencia, me regresé a la silla y le dije a mi amiga, ¿sabes qué? Hay una muchacha que se hizo un cosplay, le digo, se mira divino, espectacular, yo quiero que gane. Y cuando llego y ganás, yo así de, yes. Sí, no, mira, te luciste, divino, me encantó. Cuéntame, ¿cuánto te duraste en hacer todo? Mire, yo ya lo había hecho hace 3 años, una parte más sencilla, pues. Entonces en ese tiempo me tardé un mes en lo que era el corsé, la falda, las mangas y ya este año cuando ya me metí a concursar y lo quise mejorar y hacerle lo que es el báculo, el diseño yo lo hice, también las rayos, todo 100% me tardé 2 meses. Y como yo trabajo de lunes a sábado tenía que llegar de mi trabajo y dormirme noche porque si no, no me iba a dar tiempo. Pues así de día soy una y de noche soy otra. Exactamente, sí, fueron días de pelo, de ansia, de comer ansia y de ya querer poder mostrar y yo ver ya todo terminado, todo lo que tenía en la cabeza, ver si se iba a poder hacer porque yo tuve que ir pues inventándome porque eran cosas que a veces no tenía referencia de cómo hacer. Entonces, pues sí, me siento muy feliz de haberlo podido traer a la realidad lo que tenía en la cabeza. El dragón es un diseño propio que quise añadir ya que me encanta el traje de Azul la Señora del Fuego, pero sabía que necesitaba darle un plus y quería llevarlo a una competencia tan grande como lo era la Comic Con 2025. Lo primero que hice fue buscar una plantilla que al menos tuviera una cabeza de dragón, que realmente esta no se parece, pero la fui modificando. Ahí estoy viendo la proporción en relación al tubo PVC que iba a usar. Ahí pueden ver cómo añadí otra pieza, pero aún así aún no se parecía, así que me tocó despegar e ir añadiendo y quitando hasta que se fuera viendo un poco más parecido a la referencia que yo tenía. El personaje Azula de Avatar de la serie de Nickelodeon, pero es una versión Art Nouveau de una artista, o sea, un rediseño que como si Azula hubiera sido la Señora del Fuego, porque en la serie original ella no logró ser Señora del Fuego. Entonces mi versión sí llega a ser nada, entonces por eso mi presentación es de ella coronándose y ganando, que era algo que a mí me encanta porque el personaje me gusta mucho y poderles dar esa escena que tal vez muchos sí querían ver, pues me emocionaba mucho y era mi cosplay soñado. Entonces sí, por eso es que tal vez no lo reconocían tanto. Varios sí lo reconocieron por los símbolos que tiene de la Nación del Fuego, pero sí es una versión del artista Hannah Alexander. No quería perder la coronación de mi propia hija. No finjas estar orgullosa. Si bien piensas que soy un monstruo, creo que estás confundida. Siempre refugiándote en el miedo. Tu único recurso para someter a los demás. Exactamente, madre. La confianza es para los débiles. Hasta tú me temes. No, Azula. Yo te amo. Azula, ¿aún buscas tu trono de las heridas? Llegaste tarde de tu propia caída. Aún puedes detenerte. No tiene que ser así. ¿Detenerme? Ya gané desde el momento en
No, hermano. Esto es destino. Azula, ¿a qué costo? El fuego no paga costos. El fuego consume y reina. Aquí a mí me acaban de culturizar, a mí me encanta, a mí me encanta. La coronita también la hiciste vos. Sí, está cortada en láser, está hecha, yo donde trabajo se llama Indecargo, entonces las partes de acrílico me las patrocinaron. También los viniles, porque los rayos tienen una forma de vinil por dentro para que se vieran como rayos. También lo que era pega de zapatos me enseñaron a soldar luces ahí en la empresa, por eso fue que le podía poner luces. Y pues sí, la verdad que pues estoy muy contenta. Otro nivel. Definitivamente que como cosmaker yo creo que aprenden habilidades de todo. A la hora que se les ocurre voy a hacer este personaje para hacerlo cobrar realidad, ¿no? La verdad que yo aprendí mucho porque yo siempre había querido trabajar con ciertos materiales que yo miraba muy lejanos. Sobre todo, o sea, trabajar con acrílico, con corte láser, todas esas cosas que yo miraba tan lejanas como que solo en otros países se puede. Y de repente consigo este trabajo donde me apoyaron y me dicen, sí, lo puedes hacer, puedes sacarlo, se va a avisar. Entonces fue muy lindo de parte de mi jefe, pues de la gente con la que trabajo. Y sí, la verdad que aprendí bastantes cosas, aprendí a moldear con Maeva porque yo nunca había utilizado eso, a usar Dremel, a poder soldar las luces, pues todo eso, la verdad que fue una bonita experiencia y aprendí bastante de eso. Qué bonito, la verdad que a mí me encanta porque es un trabajo artesanal y con mucha inversión de tiempo, la verdad. Más o menos, ¿para cuándo te vas para Costa Rica a competir? Tengo entendido que es del 3 al 5 de mayo. No estoy segura muy bien de la fecha exacta, pero creo que sí, es para mayo del otro año. Sí. ¿Estás nerviosa ya? Ay, estoy muy feliz porque va a ser mi primer viaje y la verdad que yo siempre, o sea, yo miraba como en otros países sí se ganan estos premios de salir del país con cosplay y así, y aquí lo veía tan lejano y de repente es como que me voy a ir del país por el cosplay, por algo que me encanta hacer, sí. Yo estaba en shock y sí, eso era lo que más me emocionaba, la verdad, poder ir y conocer otro país, poder conocer a nueva gente tan talentosa allá también, entonces sí. Qué alegre, la verdad que felicidades, que disfrutes tu viaje. ¿Vas a hacer el mismo cosplay o vas a hacer uno nuevo? Sí, voy a llevar el mismo cosplay, pero ya sin los rayos y sin mi báculo porque no me puedo llevar eso, fue un dolor de cabeza transportarla hasta acá, entonces eso no lo voy a poder llevar. Y al día siguiente tengo pensado utilizar a Peach, un cosplay de Peach de Mario Bros. Yo voy de jurado ya. ¿No vas de jurado? Sí. Ya no vas a competir entonces. Sí, No, otro año. qué divina, espectacular, entonces ya vas de turismo. Vas de turismo y trabajo. Sí, trabajo. Qué alegre. La verdad que ser jurado es un trabajo bastante difícil, o sea, yo ayer vi todos los concursantes y dije, pobrecitos los jueces, porque había mucho talento, estaba muy reñido la verdad, entonces sí, aquí en Nicaragua hay talento y yo sé que siempre juecear es un trabajo difícil porque es tanta gente poniendo su corazón, su talento, su inversión en esto, entonces sí, es un gran trabajo el que me va a tocar el próximo año. Qué bueno, pues entonces espero que disfrutes tu viaje, que conozcas mucha gente, que aprendas mucho también de ellos. Y nada, bueno, me imagino que te vamos a estar viendo en próximas ediciones, a ver si vuelves a ganar. Mucho trabajo. Pues sí, necesito un descanso. Estoy bien así, yo ya me siento, ya que lo alcancé, ya me siento realizada. Lindo, pues. Bueno, entonces aquí tuvimos a Lady Palace contándonos un poco de todo lo que vivió para poder llegar a ese primer lugar. Estaba destinada, olvídate, estaba destinada.